Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo comenzará la presentación de los capítulos 9, 10 y 11, en el cual vamos a profundizar más Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física. Los miembros del grupo son Fabiola, Manuel, María José y Cristian, quien habla. El libro de Ciencias de la Tierra, en un primer capítulo en el capítulo 9 nos habla de lo que es el tiempo geológico. El tiempo geológico se refiere a lo que son los límites entre las divisiones de la escala de tiempo geológico. Representan las épocas, las distintas épocas que tiene nuestro planeta y respecto de los cambios que ha tenido, ¿ya? Comienza desde el periodo precámbrico, ¿ya? El periodo precámbrico corresponde a aquel desde que se conforma la Tierra y termina en el momento en el que empiezan a aparecer organismos vivientes en nuestro planeta. Luego aparece la era paleozoica, que es la era antigua de la Tierra, donde comenzaron a aparecer y a desarrollarse los primeros organismos vivos en nuestro planeta. Luego proviene lo que es la era mesozoica, donde es la antigua edad, o sea, la edad de vida intermedia. Esta es la época que nosotros conocemos como la era de los dinosaurios, donde está el periodo Cretácico, el Jurásico, y si se logran dar cuenta en el dibujo de abajo, aparece en nuestro planeta, se pueden observar lo que son rocas del periodo Cretácico y del periodo Jurásico, ya también del periodo Terciario. Y finalmente está la era Cenozoica, que es la edad de vida reciente, que corresponde a la aparición de los primeros seres humanos y el periodo actual. Capítulo 11. Deformación de la corteza. La corteza es la capa más superficial, rocosa, delgada de las capas de la Tierra. Dentro de la corteza encontramos petróleo, gas, fósiles, fuentes hídricas y minerales. Gracias a la formación de pliegues y falla producto de la deformación de las rocas por la fuerza aplicada. El término deformación se refiere a todos los cambios de tamaño, forma, orientación o posición de la masa rocosa. La mayor parte de las deformaciones de la corteza tienen lugar a lo largo de los márgenes de las placas, los movimientos de las placas y las interacciones a lo largo de los límites de placa, generando las fuerzas tectónicas que provocan la deformación de las unidades de roca. La fuerza es lo que tiende a poner en movimiento los objetos o modifica el movimiento de los cuerpos. Para describir las fuerzas que deforman las rocas se utiliza el término esfuerzo, que es la cantidad de fuerza aplicada sobre un área determinada o se relaciona con el área sobre donde actúa la fuerza o se concentra la fuerza. Las rocas se deforman de manera diferente dependiendo del entorno, por ejemplo, la temperatura, la composición y la textura de las rocas y el tiempo en el que se mantiene el esfuerzo. Existen dos tipos de deformación. La deformación dúctil, que se presenta en un terreno de presión y temperatura elevadas, y es un flujo sólido que genera un cambio en el tamaño y la forma del objeto sin fracturar. En cambio, en el entorno más próximo a la superficie, la mayoría de las rocas que se deforman mediante la fracturación, y todo esto da como producto de la formación de pliegues y fallas. Los pliegues es el doblamiento de las rocas volcánicas o sedimentarias, formando una serie de ondulaciones. Y por otro lado encontramos las fallas, que son las fracturas de la corteza con un desplazamiento apreciable, y las consecuencias de la fracturación frágil de las rocas localizadas en la corteza de la Tierra. A continuación vamos a resumir lo que es el capítulo 11, que habla netamente de lo que son los terremotos. Bueno, podemos comprender un terremoto como una vibración que se produce en la Tierra por una rápida liberación de energía. Lo más frecuente es que los terremotos se produzcan por el deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla. La energía liberada irradia en todas las direcciones, desde su origen, que es el foco o hipocampo, en forma de ondas que se expanden, ¿ya? Aquí podemos observar lo que es la ruptura o propagación de un terremoto. Tenemos lo que es en este dibujo la falla, y la vemos en una posición, en la primera imagen de arriba, una posición original de la falla.
Luego hay un aumento en la presión, en la deformación de esta placa, de esta falla, ¿ya? Lo cual produce posteriormente, debido a la presión, un deslizamiento, ¿ya? Que es lo que nosotros sentimos como terremoto o temblor, ¿ya? Una vez que ocurre este deslizamiento, las placas se relajan, hay una especie de relajamiento, que es donde vuelven a su estado normal. El sismógrafo es bueno, el objeto que vemos aquí es un objeto que es, perdón, es un elemento que se llama sismógrafo, que es un elemento que permite medir la cantidad de energía que irradia el terremoto. ¿De qué manera? Eh, Está sujeto por medio de una especie de gancho de sujeción hacia lo que es la corteza terrestre, y de esta manera va captando las vibraciones y las va registrando mediante un lápiz, ¿ya? Si en algún momento el lápiz empieza a escribir de una forma más acelerada, significa que las placas están en un movimiento más acelerado, ¿ya? Avanzamos. Aquí vemos lo que es la localización del terremoto, que es el foco o hipocentro, que es el lugar del interior de la Tierra donde se originan las ondas sísmicas, ¿ya? Luego está el epicentro, que es el punto de la superficie donde estamos nosotros, y es lo que nosotros sentimos, ¿ya? El terremoto se produce en un foco o hipocentro, ¿ya? Y nosotros lo sentimos desde el epicentro. Y aquí podemos observar también cómo lo sentimos nosotros, la forma de onda que sentimos, cómo se desliza la Tierra, en forma de ondas. Aquí podemos observar también lo que son los tipos de ondas. Existen dos tipos de ondas, las ondas S y las ondas P, siendo las ondas P las ondas que empujan y comprimen y estiran las rocas en la dirección de la propagación de la onda. Mientras que por el otro lado, las ondas S sacuden las partículas en un ángulo recto con respecto a la dirección en la que viajan. Las escalas de medición para un terremoto tenemos primero que todo la escala de intensidad modificada Mercalli, que sirve para calcular la fuerza y la magnitud de un terremoto. La escala de Mercalli se mide en base a los daños estructurales que tuvo el terremoto una vez que ya fue, y comienza desde muy débil con el número 1 romano hasta el número 12avo, que es catastrófico. También tenemos la escala de Richter, que se basa en la amplitud de la onda, ya sea ondas S o ondas P, registradas con el sismógrafo que vimos recién, y parte desde lo que es un terremoto que no se, una sacudida de una falla que no se siente, que generalmente comienza desde menos de 3,5, que nosotros no la sentimos, pero el aparato sí la registra, y puede ser a 8 o mayor, ¿ya? Este terremoto al ser de 8 o mayor, causa mucha destrucción en lo que son las comunidades, ¿ya? También este sistema tiene lo que es el sistema, se basa también en sistema decimal, a diferencia de la escala de Mercalli. Una de las cosas importantes para comprender de lo que estamos hablando es tener claro cuáles son los conceptos claves. ¿Ya? Los voy a nombrar y voy a definir algunos solamente porque hay otros que ya nuestros compañeros lo han definido en su capítulo o en su tema. ¿Ya? Tenemos conceptos como roca, tiempo atmosférico, el hipocentro, el epicentro, la magnitud, el sismógrafo, la escala de Richter, la escala de Mercalli. También tenemos conceptos como fósil, escarpe de falla, esos corresponden a los saltos o pendientes visibles en las fracturas recientes de la corteza terrestre. También tenemos una deformación dúctil, deformación frágil, falla, pliegue, la tectónica de placas, que es una teoría que explica la forma en que está estructurada la litósfera, y la deriva continental, que es el desplazamiento de las masas continentales unas respecto de otras. Estos conceptos claves fueron sacados desde los 3 capítulos que se trabajan en esta exposición,
y también fueron sacados también directamente desde los planes y programas. Bueno, respecto al concepto estructurante, que nosotros, una vez que terminamos de hacer la revisión de los capítulos, encontramos que el que permitía hacer un desglose a partir de este concepto es justamente terremoto, que tiene que ver con el capítulo 11, el cual se puede esquematizar de la manera que se está presentando, el cual tiene una estructura compuesta por un epicentro, un foco y un hipocentro que fue descrito por Manuel. Las principales causas que se relacionan con la interacción de las placas tectónicas, específicamente la placa de Nazca y la placa sudamericana, que son las que están ubicadas principalmente en nuestras costas, y producto de, también específicamente, del límite convergente y el límite transformante. Una tercera idea, entonces, que se desprende de este concepto estructurante es la medición de los terremotos, que como describía Manuel, existen dos escalas que están validadas, que una es la escala de Richter basada en la amplitud de onda, mediante el instrumento sismógrafo, y la escala de intensidad modificada Mercalli, que define los daños estructurales. Ambas escalas están descritas con una numeración, siendo de 3,5 a 8 respecto a la escala de Richter, y de 1 al 12avo respecto a la escala de intensidad de Mercalli. Lo que tiene directa relación con los contenidos que nosotros abordamos durante nuestra práctica docente, ¿cierto? Y en relación al capítulo que a nosotros nos correspondió y que elegimos para profundizar, la fundamentación curricular da cuenta de que en el cuarto básico y el séptimo básico hay objetivos de aprendizaje que describen directamente el fenómeno, eh, eh, requiriendo que los estudiantes, en este caso, expliquen los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas y los movimientos de las placas. Fenómenos que se producen gracias a esta interacción, ¿cierto? Son los sismos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Otro que tiene que ver luego con la fundamentación transversal es el OA 17, que pasa a la siguiente. Como lo mencionaba antes, entonces, la fundamentación transversal tiene que ver con el OA 17 y este describe que los estudiantes logren proponer medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales en la escuela, la calle y el hogar para desarrollar una cultura preventiva. Por lo tanto, el abordaje del contenido debe apuntar a la entrega de estrategias que incentiven la cultura preventiva, tanto a nivel de comunidad educativa, personal y familiar. La fundamentación actitudinal del capítulo 11, y luego de la revisión de los planes y programas que fueron la fuente principal de información que nosotros revisamos, da cuenta de que las actitudes están descritas de la letra A a la letra G, y respecto al capítulo que nosotros estamos profundizando, terremoto, hay dos que se relacionan directamente. Uno es el A, en el cual se pide demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y o eventos que conforman el entorno natural, descrito el terremoto como un evento, un fenómeno natural, y el F, en el cual los estudiantes deben reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva. Un ejemplo práctico que se puede desarrollar, que será descrito también más adelante en la didáctica, es que los estudiantes logren reconocer los protocolos y zonas de seguridad descritas en el Plan Integral de Seguridad Escolar, conocido como PISE. Bueno, cuando hablamos de fundamentación didáctica, hablamos de cómo esto lo llevamos a la práctica, ¿cierto? Cómo lo enseñamos a nuestros estudiantes.
no solo de una manera conceptual, sino que cómo ellos interiorizan esta información y la llevan a cabo. O sea, y para eso tenemos que tener en cuenta criterios de evaluación. Devuélvete un poco. Los criterios de evaluación, la anterior. Los criterios de evaluación se volvió loco el PPT. Los criterios de evaluación que nosotros vamos a trabajar tienen que ver con que los estudiantes construyan modelos para conocer cómo se comportan las placas entre sí, y también es súper importante que ellos también descubran y sepan cómo actuar frente a eventos naturales como estos. Para eso tenemos actividades sugeridas que son crear modelos, maquetas, realizar investigaciones, eso también para potenciar el método científico, ¿cierto? También realizar disertaciones, enfocarnos en charlas también, tenemos métodos de evaluaciones tales como rúbricas, pautas de observación, entre otras, y una sugerencia súper importante es que debemos mantener una cultura de reflexión, ya que vivimos en un país sísmico, y esta información se debe considerar a la hora de construir una casa, no solo desde el punto de vista de los materiales, sino también desde el terreno en el cual esa casa puede ser construida. Sabemos que, por ejemplo, no sé, en la costa han ocurrido tsunamis debido a los fuertes terremotos que hemos tenido. Entonces, toda esa información a la larga sirve para hacer esa reflexión. En la siguiente diapositiva muestro algunas sugerencias de actividades, como recién lo mencioné. Por ejemplo, acá tenemos hacer un modelo, ¿cierto?, de cómo interactúan las placas tectónicas entre sí. En la primera imagen podemos observar que se utilizan materiales como tinta de agua, Plumavit, un poco de agua también, un recipiente metálico. Este recipiente se pone al fuego, por eso es importante que sea bajo la supervisión de un adulto, y a través de mientras el agua va calentándose, vemos cómo la Plumavit se empieza a mover, y eso también lo van viendo a través de la tintura. Ahí podemos observar directamente el desplazamiento de las placas. En la imagen que está al lado podemos también crear modelos de ese tipo que tengan que ver con la prevención de riesgo. O sea, ¿qué le pasa a esa figura que está sobre la cama, ¿cierto?, al momento de haber un temblor, cómo lo percibe, cómo lo siente, y de esa manera también crear conciencia. En la siguiente diapositiva también hay otras sugerencias de actividades, de modelos. Ahí también podemos ver maquetas, y hay una actividad súper interesante que es para ver, por ejemplo, a través de materiales desechables, reciclables, cómo los chicos podrían construir un modelo y ellos mismos ir determinando qué materiales poder utilizar al momento de construir. O sea, por ejemplo, frente a un sismo, una casa o una maqueta de una casa hecha con palos de helado no va a tener el mismo, la misma, ¿cómo puedo decir? La misma reacción, claro, que si lo hacemos con greda, por ejemplo, o con un material que en este caso reemplazaría a lo mejor a lo sólido, ¿cierto? Y bueno, para finalizar, y no menos importante también, siempre tener una cultura de saber qué hacer ante estas situaciones, mantenernos informados. ¿Me puedes pasar a la siguiente diapo, porfa? Ya nosotros vivimos en un país sísmico y siempre es bueno estar informados, qué hacer, saber cómo actuar. Y en los colegios, sobre todo, gracias al plan de seguridad, plan integral de seguridad escolar, podemos optar a diversas charlas, pedir ayuda a las redes de apoyo, puede ser bomberos, accionar la brigada que está dentro del establecimiento, manejar, o sea, conocer el protocolo frente a un sismo, cuáles son las zonas de seguridad. Eso es súper importante, y dentro de un establecimiento es
debe ser súper importante generar actividades que tengan, que nos enseñen eso, que nos entreguen esa información, generar esas estrategias, para así poder estar fuera de riesgo y evitar accidentes escolares también, que es súper importante. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Agradecemos su tiempo. Esperamos que haya sido claro, que haya estado bien. No sé, ¿alguno de mis compañeros tiene algo más que decir al respecto? No, nada, yo por lo menos agradecer esta instancia que nos permitió dar una revisión curricular, y no solamente curricular, sino que también eh, respecto a las prácticas docentes que nosotros podemos realizar para entregar a los chicos recursos que tienen que ver con su seguridad y con la de la comunidad educativa. Así es que, como dice mi compañera Fabiola, ojalá que haya sido bien explicado el trabajo, y no, de esta manera nos despedimos. Si es que alguien no tiene otra cosa que decir, los compañeros.